Hola, muy buenos días. Soy Francisco Martínez Neri, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABJ. El día de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta en personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento o subarrendamiento y que están consideradas en el capítulo 3 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para ello vamos a trabajar sobre 5 ejes fundamentales. Uno primero que tiene que ver con los ingresos que son acumulables, luego veremos deducciones autorizadas, más adelante veremos aspectos relacionados con los pagos provisionales, para luego tratar un poco el tema de operaciones que se realizan a través de fideicomiso, en tratándose de inmuebles, el arrendamiento de inmuebles, y finalmente veremos la parte relativa a las obligaciones que tienen este tipo de contribuyentes. Bienvenidos a este gran tema. Bien, hablemos del eje número 1, de los ingresos gravables o acumulables. Bien, al respecto habría que considerar que los ingresos necesariamente provienen del arrendamiento o del subarrendamiento, que son dos figuras contractuales muy importantes. Y claro, en general por otorgar el uso a título oneroso de los bienes inmuebles. Es necesario que sea a título oneroso. Hay algunos contratos en los cuales el uso es a título gratuito, como en el caso de comodato, pero desde luego ahí no tendríamos absolutamente ningún ingreso gravable. De modo tal que, independientemente de cómo se denomine el contrato, si es a título oneroso y hay el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, habría ingreso gravable para efectos del impuesto sobre la renta. Por otra parte, también los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables formarían parte de este ingreso, y debo decir que los certificados de participación inmobiliaria se colocan en el mercado bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes inmuebles precisamente. Poseer un certificado de esa clase equivale propiamente a ser dueño de un inmueble, por decirlo así. Se dice que esos certificados no son amortizables cuando al extinguirse el fideicomiso base de la emisión, la sociedad emisora no paga el valor nominal, sino que adjudica o vende los bienes fideicomitidos y distribuye entre los tenedores de los títulos el producto neto de la venta. Bien, hablemos ahora acerca de la acumulación, del momento de la acumulación de los ingresos. Es importante que tengamos bien presente que en materia de personas físicas, cuando se obtienen ingresos en crédito, en lo general, estos se declaran hasta el momento en que se cobran. Esto es, al momento en que se hacen efectivos esos ingresos, y desde luego la figura que puede surgir allí es que esos ingresos se cobren en dinero o se cobren inclusive en bienes, y es hasta ese momento en que se van a gravar los ingresos. Bien, otro tema importante que tenemos que analizar en el régimen fiscal de los arrendadores y subarrendadores es el relativo a las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas, como en todo régimen fiscal, está integrada por una serie de supuestos, de condiciones que establece la ley para permitir que un contribuyente pueda disminuir esas deducciones autorizadas de sus ingresos acumulables. En el caso de las deducciones para arrendadores, el pago del impuesto predial es una deducción, lo mismo que lo son las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas, y desde luego también es deducción el impuesto local por arrendamiento, en caso de que hubiera un impuesto estatal para arrendadores. En la fracción número 2 se habla de la deducción de gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien, y también el consumo del agua, que pasa a ser una deducción. Desde luego que los mantenimientos son ordinarios, se necesita mantener los inmuebles en buen estado, y desde luego se trata de que estos mantenimientos no impliquen adiciones o mejoras al bien, esto es, que no incrementen el valor del bien. Y por otra parte, pues el consumo de agua constituye una deducción importante. Pasamos ahora a hablar acerca
de la deducción de intereses. Pues es usual que los arrendadores tengan obligación o necesidad de pagar intereses, y los intereses que son deducibles son los intereses reales, pagados por préstamos utilizados para la compra, la construcción o la mejora de los inmuebles. Cuando hablamos de intereses reales, estamos hablando de importes que no incluyen el ajuste anual por inflación. Cuando hablamos de interés real, hablamos del monto en que el interés excede del ajuste anual por inflación. Esto es, que el interés es mayor que la inflación y solamente el excedente será deducible, llamado así interés real. Una cuarta deducción la constituyen los salarios, las comisiones, los honorarios pagados, así como las contribuciones que son inherentes a este tipo de erogaciones, evidentemente cuando son pagadas. Una condición fundamental de las deducciones autorizadas es que estén efectivamente pagadas. Es usual que los arrendadores pudieran tener algunos servicios por parte de asalariados, es usual que haya pago de comisiones, de honorarios. Bueno, pues esas partidas son deducciones autorizadas. Una quinta deducción la constituyen, como es natural en este tipo de giros, las primas de seguros que amparen los bienes objeto del arrendamiento. Estas deducciones, desde luego, no tienen ningún problema para su comprensión. Una sexta deducción la constituyen las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Esto es, propiamente, las depreciaciones fiscales que se operan en los bienes inmuebles, siguiendo desde luego las reglas que ya conocemos en materia de personas morales. Hay una cosa muy importante. En vez de hacer todas las deducciones de las que hemos venido hablando, hay una deducción opcional. Esta deducción opcional consistiría en deducir el 35% de los ingresos en sustitución de las deducciones autorizadas de las que hablamos hace un momento. Esta deducción es conocida como deducción ciega. Pero aparte de esta deducción ciega, se puede hacer la deducción del impuesto predial. Esta opción, desde luego, se debe ejercer por todos los inmuebles, a más tardar al presentar el primer pago provisional, y no la pueden variar en pagos provisionales, pero sí, desde luego, al momento en que se haga la declaración anual. Ahí es cuestión de medir qué es lo que nos conviene más, si hacer deducciones debidamente comprobadas o hacer esta deducción ciega del 35%. Hay que aclarar, por otra parte, que en el caso de subarrendamiento solo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador, y desde luego ya no habría ninguna otra deducción, solamente las rentas que pague el arrendatario al arrendador. Hay ocasiones en que el inmueble está habitado. Cuando ocurre esto, el contribuyente que ocupe parte del bien inmueble del cual deriva el ingreso u otorgue uso gratuito inclusive de ese bien, no puede deducir la parte de los gastos y contribuciones que correspondan proporcionalmente a la unidad por él ocupada o de la otorgada gratuitamente. Opera igual en los casos de subarrendamiento, y este cálculo se puede hacer en metros cuadrados. Es muy fácil medir los metros cuadrados de ese bien que ocupa, esa parte del inmueble que ocupa el contribuyente o que otorga como uso gratuito, y desde luego no debe haber deducciones por esa parte. Pasemos ahora a hablar de pagos provisionales. Todos los contribuyentes tienen obligación de hacer pagos provisionales, hasta donde hemos venido viendo ahora, y los arrendadores pues no son la excepción. Los arrendadores tienen que hacer pagos provisionales ante el SAT, y desde luego siguen una mecánica que es necesario tener presente. En principio, esos pagos provisionales pueden ser mensuales o trimestrales, y tienen que realizarse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Las declaraciones trimestrales únicamente se harán por parte de quienes obtengan ingresos del capítulo 3, cuyo monto mensual no exceda de 10 UMAS al mes. Esto es, estamos hablando aproximadamente de 24,180 pesos. Estas personas entonces pueden hacer declaraciones trimestrales.
La tarifa aplicable, desde luego, es la tarifa que ustedes ya conocen, la del artículo 96. En el caso de pagos trimestrales, esta tarifa se multiplica por 3 para efectivamente trimestralizarla y ser aplicable. Las tarifas se encuentran, por cierto, en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018 y ahí las podemos encontrar ya sea a nivel mensual, como la que estamos viendo en la pantalla, hacemos un acercamiento, o a nivel trimestral, hacemos un acercamiento también y podemos ver esta tarifa de carácter trimestral. El cálculo del impuesto sobre la renta trimestral, vamos a ejemplificarlo. Aquí estamos observando una serie de conceptos, 4 trimestres y un total, en donde observamos que los ingresos, para facilitar el ejemplo, son de 60,000 pesos en cada uno de los trimestres. Las deducciones, aquí estamos optando por el 35% de deducción ciega, es la misma desde luego porque se aplica al idéntico ingreso, y determinamos una base también idéntica. Aplicamos la tarifa del artículo 96 y determinamos el impuesto que corresponde en cada uno de los trimestres y que vamos a enterar, como hemos dicho, a más tardar el día 17 del mes siguiente que siga al trimestre que corresponde. Estoy haciendo aquí una ejemplificación del ingreso total, porque si ustedes observan, la suma de los importes de pago provisional van a ser idénticos a la aplicación de la tarifa del artículo 152 a la base total de 156,000 pesos, en donde se integra un importe de 17,800, que no es más que la suma de las partidas trimestrales que acabamos de observar. Bien, por otra parte, es importante mencionar que cuando los ingresos se obtengan de personas morales, estas deben retener el 10% sobre el monto de los mismos. Esto ocurre mucho. Hay personas físicas que dan en arrendamiento bienes a personas morales y estas, desde luego, tienen que retener el 10% del importe de la renta. Este impuesto sobre la renta retenido se va a acreditar contra el impuesto sobre la renta determinado en el mes o en el trimestre. La persona moral, por otra parte, debe expedir constancia de la retención. La constancia es un elemento fundamental porque constituye, por otra parte, una obligación de esa persona moral y, por otra, constituye también un documento comprobatorio de la persona física que da en arrendamiento. Bien, hablemos ahora de las operaciones de fideicomiso. Decíamos que en el fideicomiso hay ingresos que se perciben por parte de un contribuyente porque tiene en su propiedad bienes muebles que son fideicomitidos y desde luego que generan para él un ingreso. Estos rendimientos son ingresos del fideicomitente. Desde luego que la institución fiduciaria efectúa los pagos provisionales por cuenta de aquel a quien corresponde el rendimiento y los pagos van a ser cuatrimestrales. Los pagos provisionales se calculan aplicando el 10% al ingreso cuatrimestral y así se calcula el pago provisional que lo hace precisamente la fiduciaria. Esta fiduciaria, a más tardar el 31 de enero, proporciona a quienes correspondan los rendimientos los comprobantes fiscales de los rendimientos, de los pagos provisionales y de las deducciones. Bien, finalmente hablemos de las obligaciones de los contribuyentes. Aquí vemos un contribuyente muy atribulado porque siempre las obligaciones generan algún estrés en las personas y observamos aquí en la pantalla que hay 5 obligaciones fundamentales que tienen que cumplir los contribuyentes. Una primera que tiene que ver, como lo hemos visto en otros capítulos, solicitar inscripción ante el RFC. Por otra parte, hay que llevar contabilidad conforme al Código Fiscal y su reglamento, excepto quienes ejerzan la deducción del 35% que hemos denominado como deducción ciega. Ellos no tienen obligación de llevar contabilidad. Por otra parte, tienen que expedir comprobantes fiscales, que es una obligación que tienen prácticamente todos los contribuyentes por las contraprestaciones recibidas, esto es por las rentas recibidas. Por otra parte, hay que presentar declaraciones, ya hemos visto que son de carácter provisional y de carácter anual. Tienen que informar también a las autoridades fiscales acerca de contraprestaciones recibidas en efectivo.
en piezas de oro, plata, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Esto, desde luego, tiene un tinte más de carácter preventivo para que los contribuyentes cuiden mucho este tema, dado que pudiera prestarse a operaciones de carácter ilícito. Bien, hemos terminado un recorrido acerca de los diversos temas que integran este capítulo tercero de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Yo espero que haya sido útil para ustedes. Este video lo pueden ver tantas veces quieran y desde luego va a constituir un aprendizaje importante para todos ustedes. Hasta luego y muy buenas tardes.